este tatuaje, este ADN es muy importante porque yo soy portador de una condición genética que se llama es una enfermedad que se llama poliposis familiar múltiple. Esta enfermedad hace que se desarrolle el cáncer a lo largo del tubo digestivo eh, en un 99,8% de los casos. Esto quiere decir que, imagínate, ir a comprar todos los números de la lotería de tu administración preferida, pero en vez de que te toque algo tan bonito como es un premio gordo, el gordo de la lotería de Navidad, pues te toque algo tan feo como es una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Entonces, pues yo desde bien pequeño, con 13 años, me diagnosticaron con esta enfermedad. Entonces yo ya ahí poco a poco, desde los 13 años, tengo 39 a día de hoy, pues yo ya empecé a entender que mi vida iba a estar muy vinculada a la genética, a las investigaciones, a todos los estudios cada año conmigo, pero sabemos perfectamente, para bien o para mal, lo que supone el cáncer. Por desgracia, pero también por suerte, es una enfermedad que no entiende de condiciones económicas, ni sociales, ni nada. Puede ser la persona más rica del mundo, puede ser el rey de Inglaterra, como lo hemos visto a principio de año, o puede ser una persona que por desgracia viva bajo un puente, que le pueda tocar. Entonces, gracias entre comillas a esa realidad, pues se invierte y se busca mucho el investigar y el entender esta enfermedad, que falta mucho todavía para poder encontrar la cura, pero poco a poco se va trabajando en entender cómo funciona para mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto incluye muchas veces evitar quimioterapias, radioterapias y cosas tan terribles con una simple, entre comillas, cirugía. Yo había estado a punto de morir 2 veces, hay una tercera que a lo mejor la hablamos o a lo mejor no la hablamos porque así lo conté en el libro, spoiler, pero a través de la motivación que yo meto en la gente, eso supone un pellizco de energía para muchas personas para pensar que pueden ir mucho más allá, que las dificultades siempre van a aparecer, llámese cáncer, llámese problemas de estudios, de familia, de negocios, de enfermedades, de muchas cosas. Pero esos problemas, por regla general, normalmente tienen solución. Más o menos difícil, pero tienen solución. Entonces hay que enfrentarla, y es lo que hago yo a través del deporte, explicando que los problemas van a estar ahí, que cuanto antes empieces a enfrentarlos y a afrontarlos, antes va a ser posible encontrar solución y avanzar en tu día a día. El deporte forma parte básica e intrínseca nuestra como seres humanos. Nos hemos convertido en seres inmóviles en las oficinas, en los trabajos, en los últimos 60 años. O sea, ¿dónde está o sea, no ha habido una escala evolutiva a nivel biológico? Nosotros como ser humano, como Homo sapiens, no ha habido esa escala biológica evolutiva para hacer esa traslación en apenas 60-70 años para de repente parar el movimiento a quedarnos quietos y quietas en las oficinas. Nuestra cabeza sigue pensando que somos cazadores y recolectores. Y de repente en 60 años hemos parado eso. La cantidad de problemas de salud mental que se vinculan directamente al hecho de no movernos. No digo correr, ojo, cuidado, no digo correr o pedalear distancias largas. Te digo que simplemente vayas a caminar, vayas a hacer, o sea, muévete, practica deporte, porque eso segrega una cantidad de endorfinas que cuando estamos completamente quietos y quietas, eso no existe. Y ahí, al no tener esos recursos endorfínicos, hormonales, que genera nuestro cuerpo sin tener que meterle ningún chute externo, ojo, cuidado la cantidad de problemas de salud mental que podemos estar ahorrándonos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Como veis, yo no soy Sari, hoy soy yo, Antonio Valenzuela, que vengo a acompañaros y a charlar con mi gran amigo Juan Dual, que viene a hablarnos de un tema, no, de un temazo, su vida. Hola Juan, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Estás bien o Pues muy bien, no? la verdad es que encantado, la verdad es que estoy muy contento
después de mucho tiempo de poder juntarnos y conversar sobre la vida, sobre la muerte y sobre tantas cosas que seguro que van a salir en este tema de vuestro podcast. Ahí está, seguro que sí. Bueno, ahora entraremos a charlar, pero antes os recuerdo a todas las personas que nos estáis escuchando que tendréis las notas de este episodio con los enlaces a muchas cosas que Juan tiene muy interesantes por ahí. Los tendréis en slowmedicineinstitute.com/podcast. Y que por supuesto podéis seguir a Slow en nuestro canal de Instagram, Slow Medicine Institute. Oye, si le dais un corazoncito al episodio y os ha gustado, a mi corazoncito también se va a poner grande y el de Juan también, porque ya veréis todas las cosas que nos tiene que contar y por supuesto que ayudáis a transmitir el mensaje y la filosofía de la medicina slow a todas las personas. Y nada, que súper contento de estar aquí con Juan y que, macho, que vamos a hablar de muchas cosillas muy interesantes, porque yo tengo aquí algunas preguntas y creo que podemos empezar, Juan, con una pregunta antes de que cuentes tu historia y de por qué estás aquí. Bueno, primero estás aquí porque eres un súper deportista, pero con algunas peculiaridades. Pero me gustaría que nos hablara sobre tus tatuajes y la sorna con la que los tienes hechos. Primero explícalo un poquito y ahora Es- después cuando la gente sepa tu historia ya lo pondrá eso en trascendencia. Esta no la he visto venir y me ha gustado que enfoques el inicio del podcast de esta manera tan diferente a otras entrevistas con las que he participado. Así que lo primero, bravo. Bravo porque ahí hay trabajo de investigación y eso se agradece. Pues tengo infinidad de tatuajes, tengo 27 tatuajes, pero creo que estás preguntando por un par o tres que son bastante Sí, más concretos. Hay uno que es una cadena de ADN con una cadena de la bicicleta, sí. luego un tatuaje de un estómago en mi cuádriceps izquierdo y luego un tatuaje de un señor Mr. Potato en mi hombro derecho. Me parece que va a ir por ahí la cosa, ¿verdad? Totalmente, amigo. Por supuesto, hombre, es que qué menos, yo ya te lo he dicho que yo soy un gran seguidor tuyo. ¿Cómo no iba a hacer ese labor de resist? Para mí es muy fácil. Me he escuchado casi todos los podcasts en los que ha salido, entonces eso ha sido muy fácil. Y efectivamente, primero vamos a entrar por el del ADN. ¿Por qué eso del ADN? ¿Por qué, Juan? Bueno, y de la bicicleta, obviamente, porque eres un ultra deportista que te has recorrido casi, corrígeme si me equivoco, pero llegaste hasta Ushuaia en bicicleta. ¿Desde dónde? Exacto, ¿Y desde desde dónde? Nicaragua. Ahí está, desde Nicaragua hasta Estuve Ushuaia. 2 años y medio viajando en bicicleta por Latinoamérica, pues justamente hablando de cosas relacionadas con mi genética, con esta cadena de ADN que se trenza en mi brazo con una cadena de bicicleta. Ahí está. Y para mí este tatuaje, este ADN es muy importante porque yo soy portador de una condición genética que se llama poliposis, es una enfermedad Sí. que se llama poliposis familiar múltiple. Esta enfermedad hace que se desarrolle el cáncer a lo largo del tubo digestivo eh, en un 99,8% de los casos. Esto quiere decir que, imagínate, ir a comprar todos los números de la lotería de tu administración preferida, pero en vez de que te toque algo tan bonito como es un premio gordo, el gordo de la lotería de Navidad, pues te toque algo tan feo como es una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Entonces, pues yo desde bien pequeño, con 13 años, me diagnosticaron con esta enfermedad. Entonces yo ya ahí poco a poco, desde los 13 años, tengo 39 a día de hoy, pues yo ya empecé a entender que mi vida iba a estar muy vinculada a la genética, a las investigaciones, a todos los estudios cada año conmigo. Esta enfermedad supone que se puede desarrollar el cáncer principalmente en el colon y el recto y luego me siguen revisando y luego pues hubo también que revisar muy de manera detallada el estómago, que es un poco por lo que daríamos el salto a los siguientes tatuajes que me parece que he acertado a la hora de entender tu pregunta. Totalmente. Aquí se nota la sincronía, efectivamente. ¿Y por qué Juan Dual tiene un estómago tatuado en su cuerpo? Pues Porque primero vino el señor Mr. potato. Potato, porque antes de que tener algo con el estómago, que os contaremos ahora, a mí me tuvieron que quitar de manera preventiva el colon y el recto para no desarrollar cáncer de colon.
Eh, o sea, la gente se preguntará, ostras, ¿cómo llegamos hasta el punto de tener que quitarse el colon y el recto, someterse a una cirugía tan bestia sin tener ninguna pista? Pues sí que había muchas pistas. Y es que mi abuela y mis tíos habían fallecido por parte de padre, habían fallecido por cáncer de colon. Entonces los médicos vieron que había demasiada incidencia exactamente en el mismo cáncer, con una gran mortalidad en el seno de la misma familia, de la misma rama familiar. Entonces ahí es cuando a mi padre, cuando yo era muy pequeño, yo no había ni nacido. Cuando mi padre era bastante más joven, le hacen pruebas médicas y es donde se diagnostica que es portador de la poliposis familiar múltiple. Entonces, claro, yo ya nazco y con los antecedentes de mi abuela y mis tíos muertos por cáncer de colon, mi padre ya con la cirugía preventiva de la colectomía para evitar desarrollar el cáncer de colon, pues llego yo, hacemos el mapa genético y es como, vale, abuela y tíos fuera, mi padre pues con el colon fuera de manera preventiva, entonces llego yo con 13 años, me diagnostican con el gen, entonces a mí desde los 13 años me van haciendo pruebas médicas que son gastroscopias y colonoscopias, que esto es pruebas con una cámara por la boca y otra por el culo, para ver cómo está a nivel interno todo el aparato digestivo. Entonces, con 19 años me tienen que quitar de manera preventiva el colon y el recto, me ponen una ileostomía, yo estoy haciendo caca por una bolsita durante 8 meses que luego me cierran. La ileostomía es reparatoria, me cierran y yo puedo seguir con una vida pues bastante normal. Decir que en esa cirugía pues yo tuve mi primera toma de contacto seria con la muerte. Digo primera porque parece ser que vienen más. Estad atentos y atentas al podcast porque esto viene con curvas y no solamente de bicicleta y de carreras, sino viene con curvas muy intensas. Luego daríamos el paso, sí, al siguiente tatuaje, que es el del estómago, y es que, claro, esto es una condición genética y esto te acompaña durante toda la vida. Entonces, a mí cuando me quitan el colon y el recto, me tienen que seguir haciendo pruebas. Y entonces, en una de aquellas, yo tenía 27 años y en una de las gastroscopias, los médicos se dan cuenta de que el estómago también está suficientemente comprometido. Había demasiados pólipos, que son los bultitos que dan paso a convertirse en tumores. Tenía demasiados pólipos entre 60 y 80 en el estómago, que son muchos. eh, y entonces el riesgo de mantener el estómago dentro de mi cuerpo era mayor y entonces se decide quitar el estómago del cuerpo. Una cirugía que por segunda vez tengo en un postoperatorio muy complicado, muy complicado. Yo estoy a punto de morir por segunda vez, con unas complicaciones realmente graves, pero parece ser que no era mi turno de pasarme la pantalla. Yo no tenía que cerrar carpeta todavía, tenía que seguir dando la brasa y pues por suerte, gracias, siempre gracias a la sanidad pública y a los cuidados que me dan, que me han dado, me dan y con suerte me seguirán dando, que pues yo estoy aquí ahora mismo grabando una conversación contigo sin colon, sin recto, sin de rebote por una complicación, sin vesícula biliar, pero estamos aquí compartiendo y explicando que sin estos órganos se tiene una vida muy difícil, porque la vida es muy dura, pero se pueden conseguir cosas realmente increíbles, que yo creo que vamos a hablar con detenimiento de esto a lo largo de esta conversación. Totalmente. Mira, Juan, aquí hay una cosa y tú eres la excepción en muchas cosas, en muchas cosas, pero mira, yo siempre suelo decir que tu salud o la salud de cualquier persona depende más de su estilo de vida que de su genética. Pero tú eres la excepción, iba a decir honrosa, pero de honrosa, macho, no tiene nada porque, La joder, excepción ahí está. es, como decía mi profesora de lengua, la excepción que confirma la regla. Efectivamente, porque las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, y este hombre no se podría Mm. haber cuidado su alimentación o no podría tal para que no hubiese tenido tal. Si corrígeme si me equivoco, pero la probabilidad de que tú desarrollaras cáncer era superior al 99,8%, es decir, era seguro que ibas No a... sé, en medicina no se da un 100% porque la medicina no es como las matemáticas, que tienes algo que es un axioma, uno más uno son dos. Ahí está. Te puedes poner como te pongas, pero uno más uno serán dos. En medicina siempre hay algún pequeño resquicio para que eso
pues a lo mejor no sea al 100%. Pero claro, la probabilidad es tan alta que no pones 100%, pues mira, por vergüenza torera. Pero podrían haber puesto 100% porque es que es una realidad. O sea, prácticamente el 100% de las personas que tenemos esta enfermedad, antes o después, acabamos desarrollando el cáncer a nivel del tubo digestivo. Entonces, son cirugías muy brutas, terribles, pero la recompensa vale la pena, porque al final es muy terrible, pero sabemos perfectamente, para bien o para mal, lo que supone el cáncer. Por desgracia, pero también por suerte, es una enfermedad que no entiende de condiciones ni económicas, ni sociales, ni nada. Puede ser la persona más rica del mundo, puede ser el rey de Inglaterra, como lo hemos visto a principio de año, o puede ser una persona que por desgracia viva bajo un puente, que le pueda tocar. Entonces, gracias, entre comillas, a esa realidad, pues se invierte y se busca mucho el investigar y el entender esta enfermedad, que falta mucho todavía para poder encontrar la cura, pero poco a poco se va trabajando en entender cómo funciona para mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto incluye muchas veces evitar quimioterapias, radioterapias y cosas tan terribles con una simple, entre comillas, cirugía. Porque muchas veces con un cáncer de colon, a lo mejor te ponen la quimioterapia, te ponen la radioterapia y a lo mejor también, casi con total seguridad, vas a tener que acabar con una cirugía. Entonces, para evitarte todo eso es como, mira, vamos a pasarnos 3 pasos, vamos a ir directamente. Yo siempre digo que tengo esa suerte de jugar a póker con la mano descubierta. Y yo siempre hago trampas en el buen sentido. Yo siempre estoy viendo cuál es la partida. Entonces te puedes adelantar. Yo cada año los médicos me están controlando de una manera que es casi imposible que haya un susto que digas, ostras, nos ha pillado de improviso. Y eso al final, solamente a nivel de salud mental, la descarga que tienes es brutal, es exagerada. Genial. Mira, tengo muchas preguntas en la cabeza que hacerte, las voy a ir ordenando porque quiero que nos dé tiempo a todas, pero voy a empezar por una y después de esa ir a la siguiente que están un poco relacionadas. Me quiero ir un poco hacia atrás en el tiempo, bueno, porque las personas que nos están escuchando ahora dicen, bueno, podría ser que Juan haya sido un superdeportista de élite durante toda su vida y que estas condiciones pues le hayan venido y le hayan ido quitando piezas, como él dice, que me hace mucha gracia cuando afirma. Bueno, a ver, te tengo que decir una cosa antes de eso, pero bueno, tú afirmas que eres como ese aparato que le han quitado algunas piezas, pero sigue funcionando perfectamente. Y hay una cosa que me da un poco de rabia cuando te la escucho. Te entiendo, porque es literal, cuando dices que estás vacío por dentro, pero yo creo que era una de las personas más llenas que yo voy a conocer en mi vida. Entonces, cuando dice eso, me resuena un poco, me rechina un poco. Yo hago el juego, a ver, hago el Ya, juego de palabras, lo gracias, porque sé. siempre, o sea, cuando me dicen es que es muy bonito, pero al final es la licencia poética y en este mundo de redes y demás necesitas tener un enganche. Es como, Ahí ostras, está. ¿cómo que está vacío? Que está Totalmente. vacío por dentro, ¿qué le pasa? Ahí está. Y claro, o sea, sí que es cierto que puedo jugar, por suerte, puedo jugar con el hecho de decir, vale, sí estoy vacío por dentro, pero eso me permite llenarme de todas las experiencias habidas y por haber, y eso es una auténtica maravilla. Ahí está. Entonces yo me quiero ir muy atrás. Me quiero ir al Juan con 19 años, al Ujú. Juan que le extirpan el colon y el recto. Yo voy, digamos, a resumir un poquito tu historia para centrarme a donde quiero ir. Ese Juan, que una pedazo de operación que casi le lleva a la muerte, un posoperatorio jodidísimo, mucho tiempo descansando obligatoriamente, sarcopenia, es decir, muy poca masa muscular. Y yo tengo entendido que ahí tú llegas a los 106 kilos de peso. Des- Después de la... No, Sí, yo, a ver, yo con 19 años pues tenía un físico relativamente normal. sí, O sea, para una persona de 19 años, ¿no? O sea, mido 1,86 m, pues no, nunca he sido deportista de élite, ahora pues sí, pero ha sido con consecuencias que ahora hablaremos. Pero antes no hacía prácticamente deporte, jugaba básquet con el colegio, en el instituto, pero tampoco aquello que digas, ostras, voy a competir al máximo, al más alto nivel. No, para nada. Yo jugaba a básquet, pues mira, porque nunca he sido nada de fútbol. Siempre me ha parecido mucho más divertido y más ágil el básquet. Y encima, pues si eres relativamente alto, te facilita a la hora de estar en el colegio jugar a ello. ¿Qué pasa? Que cuando tengo 19 años me quitan el colon y el recto
y después, claro, me instalan la ileostomía, que luego me cierran a los 8 meses, y después, sin colon ni recto, se puede tener una vida relativamente normal. O sea, relativamente entendamos que hay que tener ciertos controles, como el hecho de que tienes que hidratarte mucho más, porque yo desde los 19 años, tengo 39 a día de hoy, desde los 19 años tengo una diarrea crónica, o sea, yo voy al baño entre 5 y 7 veces al día como mínimo. Entonces, pues tienes que vigilar mucho el tema de hidratación, de jugar con el tema de las comidas, buscando siempre cosas que sean lo más astringentes posibles, intentar huir de cosas muy ricas en fibra para que no te den un susto. O sea, yo, por ejemplo, los bífidos activos estos de los anuncios de Coronado, vamos, los tengo crucificados, eso, vamos, bajo, bajo llave y la llave tirada al mar. Porque me pueden provocar Claro. una diarrea y a mí provocarme una diarrea me envía al hospital y me ha pasado. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, pues puedes comer prácticamente normal. Yo me mudo a Barcelona, soy de Valencia, me mudo a Barcelona y allí voy a estudiar enfermería y pues ya te digo, o sea, tenía una vida relativamente normal, bastante hasta el punto de que llego a tener un poco de descontrol obvio de la dieta, hasta que llego a pesar cerca de 106 kilos, justo antes de que hacen la prueba médica, en la cual pues en la gastroscopia se dan cuenta de que el estómago está bastante comprometido. Ahí es cuando yo estaba pues en mi culmen. Yo ahí era pues un gordito feliz. Estaba bien entrado en carnes, que luego, pues al final, pues me sirvió porque, claro, después de la cirugía del estómago, ahí es cuando paso de pesar 106 kilos a 57 Ay, en cerca de 3 4 meses. Ahí es cuando aparece una sarcopenia loquísima. O sea, yo no era capaz de moverme más de 100 metros sin tener que hacer escalas en banquitos y demás. Reacostúmbrate a comer, o sea, todo mal, todo mal. O sea, yo no era estuve a punto, mi posquirúrgico fue terrible, fue todavía más duro que el del colon y el recto porque tengo que reacostumbrarme a comer. Eh, mis amigos y amigas en aquella época me consentían, si ahora me consienten muchas cosas, en aquella época me consentían todo. Tú imagínate una persona de 1,86 m pesando 57 kilos. Yo era una carcasa. Yo era una carcasa. Entonces yo decía hacer cualquier cosa y me decían que sí a todo porque yo no era consciente, pero me estaba muriendo, claro. porque no absorbía nutrientes, o sea, no tenía energía, entonces era poco a poco un declive en 3 4 meses atroz. Fue terrible. Y ahí, Juan, porque ahí hubo algo que te hizo ese clic que te llevó a, lo dijiste una vez, me gustó mucho esa simplificación del término, le dijiste el caco, ¿no? Que empezaste a Mm, caminar y a correr mm. al principio, bueno, primero a caminar, y bueno, esa historia ahora la vas a contar tú porque la vas a contar mejor que yo, pero hubo algo que te hizo un clic ahí para cambiar, porque claro, porque hoy tú me estás diciendo que eres un súper ultra deportista y en ese momento no te podías ni mover. ¿Qué pasó ahí? Mm. ¿Hubo alguna historia vital, algo que te pasara por la cabeza? Cuéntanos, cuéntanos porque me Tú, muero de ima- ganas de saberlo. tú imagínate que tienes 29 años, que has recorrido mundo con tu mochila, que conoces un montón de cosas, que tienes mucha curiosidad, que tu cabeza va a mil, pero que tu cuerpo no te responde. Nada, cero, es imposible que te siga el paso. E imagínate la cantidad de enemigos que empiezan a aparecerte en la cabeza. Y claro, en aquella época era cuando nacía el boom del running. En Valencia empezabas a ver gente disfrazada de flúor, gente que empezaba a correr, y entre ellos y ellas, un par de amigos que se pusieron a correr. Y en nuestras conversaciones, pues nunca hablábamos de problemas de trabajo, o de pareja, o lo que fuera, que los tenían, pero hablábamos de otras movidas. Entonces yo empecé a asociar ideas de, ostras, esto a lo mejor es porque están entrenando. Y si ellos están entrenando y se están moviendo y sus problemas se diluyen en el deporte, yo a lo mejor correr no puedo correr, pero voy a intentar caminar. Y ahí fue cuando empecé a caminar. Y el primer día que empecé a caminar, sin cronómetro ni historias, caminar 2 kilómetros que acabé destrozado, no sé cuánto tardé, pero más de 1 hora y pico.
pero llegué a casa con el cerebro completamente en encefalograma plano. Y claro, de repente es como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No me estoy escuchando. No tengo que centrarme en escuchar mi cabeza y decirme historias. Que tú no puedes, tu vida no va a ser nunca la misma, vas a ser siempre un inválido. Claro, yo había perdido completamente mi independencia económica, mi independencia física y prácticamente independencia emocional. Tuve que volver a casa de mis padres, no podía trabajar, o sea, era todo mal. Y de repente, gracias al empezar a caminar, ver que recuperas poco a poco el control de tu cuerpo, que a través de recuperar el control del cuerpo, recuperes el control de tu cabeza y empiezas a comer más y vas pesando más, pues poco a poco dejo de caminar para hacerlo del caco, de caminar, correr, porque nadie nace corriendo ultramaratones, que es lo que hago ahora. Entonces poco a poco te entra esa curiosidad, tu cuerpo se siente muy bien, entonces tú corres más, duermes más y mejor, recuperas independencia física, económica, social, y luego aparte empiezas a ver que a tu alrededor, con lo que estás haciendo, la gente hace clic porque te han visto en la mierda y ahora te han visto que estás corriendo más que ellos y que ellas. Entonces, y te lo hacen saber. Y entonces ahí es cuando de repente aparece en mi cabeza el hecho de pensar, vale, correr está muy bien, pero vamos a intentar compartir el correr. Empiezan a aparecer los blogs, Instagram aparece YouTube. Entonces, el mundo en el cual vivíamos hace 10 12 14 años se abre completamente y entonces puedes compartir historias y ser un motor de energía para mucha gente. Entonces ahí se convierte también en una pata extra para yo tener una excusa maravillosa para yo seguir corriendo, que es que yo había estado a punto de morir 2 veces, hay una tercera que a lo mejor la hablamos o a lo mejor no Sí, la hablamos porque así lo conté en el libro, spoiler, efectivamente. em, pero a través de la motivación que yo meto en la gente, eso supone un pellizco de energía para muchas personas para pensar que pueden ir mucho más allá, que las dificultades siempre van a aparecer, llámese cáncer, llámese problemas de estudios, de familia, de negocios, de enfermedades, de muchas cosas. Pero esos problemas, por regla general, normalmente tienen solución. Más o menos difícil, pero tienen solución. Entonces hay que enfrentarla y es lo que hago yo a través del deporte, explicando que los problemas van a estar ahí, que cuanto antes empieces a enfrentarlos y a afrontarlos, antes va a ser posible encontrar solución y avanzar en tu día a día. Porque al final, yo lo he vivido en mis propias carnes, no somos inmortales por mucho que se nos venda. En algún momento nos vamos a morir. Entonces, cuanto antes es consciente de que te vas a morir, antes empiezas a tomar control de tu día a día y antes intentas buscar aquello que te hace grande, ¿no? Como dice la canción, creo que es de Izal. Sí, creo que es de Izal. Buscar aquello que te hace grande, ¿no? De buscar aquello que digas, ostras, esto me llena, me hace que me hierva en el pecho. Sea ser papá o mamá, sea correr ultradistancia, que es mi caso, sea montar una tienda de bicicletas, lo que sea, pero intentar buscar aquello que digas, hostia, esto me da la vida. Ahí está, mira. Porque luego, que cuando se acabe la partida, porque esto se acaba, esperemos que sea de aquí muchos años, pero que cuando la partida se acaba digas, oye, pues ni tan mal, no me he dejado nada de tintero. Tengo aquí, mis clientes están contentos, o yo corro y doy lo máximo de mí, o tú en consulta, tus pacientes dicen, oye, pues gracias porque esta persona ha conseguido que yo me vaya recuperado, que yo tenga la cabeza más tranquila. Entonces eso es muy, 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 muy bonito. Mira, Juan, me hace gracia porque la siguiente cosa que tenía anotada era justo eso. Tenía puesto literalmente memento mori. Yo Sí. soy muy fan del estoicismo y cuando te he escuchado a ti Mm. hablar muchas veces digo, es que Juan es la máxima expresión del memento mori, de ese famoso recuerda que voy a morir, lo pongo todo en mi sitio y hago que la vida tenga sentido. Y por eso me ha hecho muchas gracias. Mira, tengo una pregunta que te lo digo desde el corazón. Bueno, las personas que nos están escuchando sepan que esto es una pequeña encerrona porque yo no le he preguntado. Es una pregunta un poco más personal, pero si no quieres, pues no se contesta y no pasa absolutamente nada. Pero es Dispara, una tú cosa que yo dispara. tengo tal. Yo sé, que ya te digo, he hecho mi research, que eres hijo de una familia
se podría decir numerosa, que tienes varios hermanos, varias hermanas, y que tus familiares, tus hermanos, también han sufrido o se les ha sometido a la extirpación. Pues algunos ha sido del colon y recto, ¿no? Pues eso me lo puedes tú decir si quieres o no. Pero mi pregunta es la siguiente, y es, a ver si la puedo trasladar, o la tengo muy clara en la cabeza, pero trasladar la palabra sería, tú, con tu enfermedad, la has usado como, digamos, el motor de tu vida, la has resignificado y a partir de ella has construido pues, un superhéroe. Eso es común entre tus familiares. ¿Cómo llevan ellos esa espada de Damocles encima y cómo lo gestionan? ¿Es igual en toda vuestra familia? Porque ya no sé si es tema genético, si es la educación de vuestros padres, algo que me da mucha intriga en ese aspecto. Sí, es que es una muy buena pregunta. Tú piensas que nosotros nos hemos criado con esto desde que éramos súper pequeños y pequeñas todos y todas. Soy el mayor de 8 hermanos y de 8 hermanos, 5 tenemos la condición genética y el que tiene más cirugías del aparato digestivo soy yo. Pero vamos que en mayor o menor medida, los 5 que tenemos el gen activo, estamos todos operados ya. El último fue mi hermano Pedro, que es el pequeño, que lo operaron en febrero del colon. Eh, Cuando hemos vivido todos de pequeños, yo me llevo 11 años con Pedro. A mí me diagnostican con 13 años. Lo hemos vivido todos de pequeños. Entonces, no resignificas nada, porque es que es tu vida. O sea, es una persona que nace invidente, una persona que tiene que parte de base que tiene algún déficit de trastorno auditivo, o cualquier tipo de cosa, o incluso alguna persona, tengo amigos con enfermedades graves que han sido diagnosticados relativamente jóvenes. No tenemos que resignificar nada porque nuestro desarrollo psicoemocional viene de la mano de esto. No tienes que entender. Sería muy diferente y mucho más complicado si esto sucede con 30 años, que tú ya tienes tu vida prácticamente establecida y hecha. Pero tú cuando naces, te crías y te desarrollas psicoemocionalmente con esto, pues luego resulta que dices, oye, mira, avanzas y apañado, o sea, no tienes que pensar, y si no sé qué, no, yo con 13 años yo ya sabía que me iban a tener que quitar trozos del cuerpo. Mis hermanos y hermanas lo mismo, y más cuando yo soy el mayor y el primero que han operado ha sido a mí, y han visto que después de las cirugías yo tengo mi día a día y hago muchísimo deporte. Yo tengo el ejemplo en mi padre pues lo operaron cuando era muy pequeño, o sea, mucho más pequeño, yo no había nacido, y él pues sigue teniendo su trabajo y hace una vida normal y corriente. No hace nada de deporte, pero su día a día es normal. Entonces, claro, cuando tienes esos ejemplos, yo tengo esa referencia con mi padre, mis hermanos y hermanas tienen esa referencia conmigo y todos nos hemos criado en eso, pues te facilita completamente la tarea, porque no tienes que pensar en cómo será mañana. Mañana directamente no te lo planteas porque no sabemos si va a existir, porque hemos vivido todos y todas en quirófano cosas complicadas. Entonces es como, pues mira, lo que tiene que ser es... Y claro, llega un momento en que el estoicismo. Me encantaría, es unas cosas que tengo muy pendientes porque me encantaría, hay un podcast de Pepe el Estoico que yo le Sí, tengo mucho cariño y me encantaría, esto pues alguna vez lo escucha, me encantaría poder tener una conversación con él, porque claro, para mí el estoicismo, o sea, no hay manera, no hay otra manera para identificar mi día a día que no sea el estoicismo. O sea, yo llevo el estoicismo a niveles que dices, ¿cómo? pues mira, O sea, que hay veces que dicen, no puede ser, o sea, parece que tengas, o sea, me han llegado a comentar que puede ser que tenga algún tipo de trastorno asociado al desarrollo cognitivo por el nivel de estoicismo de lo analítico que soy, de no, 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 aquí no hay ni TDAH ni cosas así, no, es un mecanismo adaptativo desde los 13 años, porque es o te subes a la ola o la ola te va a pegar tal revolcón que no vas a saber ni cómo te llamas. Entonces es un mecanismo adaptativo total y absoluto. pues mira, dos cosas aquí. La primera, yo soy amigo de Pepe, o sea que no te preocupes que esto lo escuchará. Ya haré yo porque lo escuche y ya se lo diré yo. Por eso, quédate tranquilo. Lo segundo, Gracias. que ya veas a ti, que lo segundo, me ha hecho gracia lo del trastorno adaptativo o tal que te hayan llegado a decir, porque, mira,
pensando en esta entrevista, yo digo, mira, digo, es la manera de llegar al mismo sitio, pero desde dos puntos o desde dos enfoques totalmente distintos, ¿no? Porque yo no sé, imagino que tú lo conocerás a David Goggins. ¿Sabes quién es David Goggins? Le llaman el tío que No, corre. David Goggins es un hombre que tiene también una historia de superación detrás de él, porque venía de una obesidad muy importante y lo llevó a cambió totalmente hasta el punto que se convirtió en Navy SEAL. Y este hombre, pues ahora corre y hace wow. unas ultramaratones y está súper fuerte y todo eso, ¿no? Y es un ejemplo, millones de seguidores en redes sociales, súper famoso, todo. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú escuchas, tío, a David Goggins mueve a las personas desde un tono muy histriónico, muy regañando, muy, eres un flojo, tienes que tal, tienes que cual. Y claro, yo, sí, las personas que no te ven, has puesto una cara, ahí Me, está. me parece un mecanismo muy regular. Efectivamente, y ahora te dejo que entres, porque es que quiero decirlo yo, porque tú, esto es totalmente distinto en tu caso, porque si yo tuviese que definir a Juan Dual de alguna forma, diría que es un hombre que hizo una maratón dando abrazos. Entonces, Sí, quiero que hable un poquito de esa maratón de Valencia, que era de la de Valencia, ¿no? Quiero recordar, ¿no? sí. Ahí está, porque te la pasaste dando el abrazo a todo el mundo y creo que es una cosa de las cosas más bonitas que yo he escuchado nunca. O sea que si puedes contar un poco ahí, y ahora ya después vamos a todas tus grandes hazañas, pero cuéntanos un poquito esa. Yo lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a mi entrenador por lo que pasó. Le envié un audio en el momento en que supe yo estaba preparando la maratón de Valencia, preparándola con series de velocidad muy fuertes para hacer la carrera en torno a 3 horas 15, 3 horas 30, que para quien corra, pues entenderá que yo normalmente corro por montaña mucho más largo, que de esto luego pues hablamos Sí, sí. tranquilamente. Pero era mi primera maratón de asfalto de manera oficial, solamente maratón. Y yo la habíamos preparado para hacer entre 3 horas 15 y 3 horas 30. Se me fue a 4 horas 30, pero porque yo me dediqué en el a los 3 kilómetros, empecé a encontrarme pues familia, amigos, o sea, un montón de gente que me ha salvado literalmente la vida. Porque yo estoy vivo, aparte gracias a la sanidad pública se ha encargado de cuidarme desde el punto de vista mecánico, de las piezas que digo yo. Pero aparte de cabeza, porque aquí es mensa, la incorpore sano, esto no se puede disociar, la salud emocional yo la tengo equilibradísima gracias a la gente que yo tengo alrededor. Entonces, claro, esa gente estaba en un montón de puntos kilométricos de la carrera y en el momento en que empecé a encontrármelos y encontrármelas de manera sucesiva fue como le envié un audio a Rafa y dije, Rafa, lo siento, ¿te acuerdas que habíamos pensado esto? El plan se va a la mierda. O sea, no puedo seguir, o sea, no puedo no abrazar a la gente. Y yo me dediqué a darle las gracias porque normalmente corro carreras de montaña o de bicicleta, de gravel, muy lejos de casa y donde es muy difícil, por no decir imposible, que me acompañen. Hace un par de semanas estaba corriendo en bicicleta, estaba haciendo Transpirinés, que es una carrera de bicicleta que cruza todos los Pirineos, desde Donosti hasta Llançà, en Cataluña. Son 1000 kilómetros en bicicleta. Entonces es muy difícil que me puedan acompañar. En este caso yo estaba corriendo en casa, rodeado de la gente que me había dado la vida a nivel emocional. Entonces, claro, fue como de, mira, yo no puedo seguir corriendo. Me parece completamente respetable que haya gente que se ponga sus marcas y demás, pero la inmensa mayoría no somos élites. Yo sí trabajo y me pagan para que corra, pero no me pagan para que gane carreras. A mí me pagan para que sea un pellizco de energía y un empujón vital en la gente, que es muy diferente. Entonces yo abrazo esa responsabilidad que es muy grande y entonces, claro, es como de, yo no voy a dedicarme a correr a tope y no abrazar a mi gente. Yo necesito hacerlo. Y eso estuve haciendo durante casi 42 kilómetros. Me dediqué a llorar, a abrazar, a sonreír, a grabar y a enseñar que somos capaces de hacer cosas increíbles, perdón, Nada. en nuestro día a día, porque es muy difícil, es muy difícil. Casi me muero 3 veces,
Los entrenamientos son muy difíciles, tengo un dolor cada día que me toca gestionar, em, pero oye, estoy vivo. Por el simple hecho de estoy vivo, de estar vivo, yo no puedo quedarme quieto, que es como una especie de tributo. Y luego se convierte también en una especie de correr por toda aquella gente que no puede correr y le encantaría correr. Yo sé que soy las zapatillas de un montón de gente, no me puedo poner a poner nombres porque me dejaría gente o porque la lista es eterna, pero sé que soy las zapatillas, los pedales de un montón de gente. Jolín. Entonces es una responsabilidad preciosa, eso es increíble. Y claro, eso lo atas. Por eso ponía la cara antes de, ostras, la vida es suficientemente jodida con un montón de cosas de curro, de pareja, de hijos e hijas, etcétera, etcétera, como para que te venga un coach o alguien que corre mucho, que está muy bien, corre lo que quieras, pero a lo mejor no es el método más productivo, al menos para mí, que me vayas a meter caña. Porque ya me metieron caña en su momento en el colegio, en el instituto, en casa, y yo creo que es mucho más práctico y mucho más sensato hacerlo de manera acompañada. Totalmente. Entender que cada cual tiene su situación, que cada cual tiene sus complicaciones y que gracias a ese entendimiento y ese abrazar la vida complicada de cada cual, tú lo entiendes desde la empatía y desde la asertividad y entonces es mucho más fácil conectar con la gente. Yo conecto con la gente muchas veces, o sea, siempre conecto con la gente por el hecho de que yo no siento cátedra porque cada cual tiene sus libros. Yo te invito a que tengas una vida activa. No corres ultramaratones, no es sano. Llega un momento que no es sano. Pero ostras, haz deporte, muévete, bailes de salón, yoga, caminar, bicicleta estática, pilates, busca la manera. Pero el deporte, que lo dice alguien que gracias al deporte ha abrazado la vida de manera importante, el deporte forma parte básica e intrínseca nuestra como seres humanos. Nos hemos convertido en seres inmóviles en las oficinas, en los trabajos, en los últimos 60 años. O sea, ¿dónde está o sea, no ha habido una escala evolutiva a nivel biológico? Nosotros como ser humano, como Homo sapiens, no ha habido esa escala biológica evolutiva para hacer esa traslación en apenas 60, 70 años para de repente parar el movimiento a quedarnos quietos y quietas en las oficinas. Nuestra cabeza sigue pensando que somos cazadores y recolectores. Y de Totalmente. repente en 60 años hemos parado eso. La cantidad de problemas de salud mental que se vinculan directamente al hecho de no movernos. No digo correr, ojo, cuidado, no digo correr o pedalear distancias largas. Te digo que simplemente vayas a caminar, vayas a hacer, o sea, muévete, practica deporte, porque eso segrega una cantidad de endorfinas que cuando estamos completamente quietos y quietas, eso no existe. Y ahí, al no tener esos recursos endorfínicos, hormonales, que genera nuestro cuerpo sin tener que meterle ningún chute externo, ojo, cuidado la cantidad de problemas de salud mental que podemos estar ahorrándonos. Se está Totalmente. empezando a recetar. En Inglaterra se está empezando a recetar. En Japón se hace desde hace un montón de tiempo. Paseos por el bosque, por la naturaleza, sin móvil y sin GPS ni historias, para que entendamos la conexión con la naturaleza, porque luego se hacen estudios de los niveles de adrenalina y de estrés antes y después de un paseo por la naturaleza o por un prado, o tirarte a mirar nubes, cómo pasan, o mirar cómo se mueven las hormigas, y los niveles de estrés caen sin tener que estar metiéndote ningún tipo de pastilla, simplemente abrazando esa parte natural, sin ser un hippie colgado que te diga, ¡ay, Dios mío! No, o sea, camina. Tú tienes un día complicado, sal a caminar 30 minutos. No te digo que estés 3 horas. Sal a caminar 30 minutos, ni podcast ni nada, 30 minutos a caminar de A a B, a un ritmo tranquilo. Ya verás cómo la cosa cambia. Juan, Y esto se acaba enganchando a ti porque se convierte en una rutina maravillosa. Te lo dice alguien que ha estado a punto de palmarla y gracias al deporte, ahora corro maratones, ultramaratones, hago carreras de muchísimos kilómetros, de 70, 80, 90, 100 kilómetros por montaña.
soy embajador de carreras como Ibiza Trail Marathon Festival que han visto que dices, ostras, esta persona nos transmite unos valores que no transmite un deportista profesional y nosotros queremos que nuestra carrera se vincule a esto. Entonces, es como el deporte te cambia. No te hace mejor persona, te cambia. Porque hay mucha gente que hace mucho deporte que es regular, Sí. pero sí que te cambia. Sí que te cambia y te permite entender muchas, muchas cosas que si no te mueves, eso no lo vas a entender en la vida. Ahí está. Mira, Juan, antes de ir terminando, me gustaría una, algo que creo que es muy interesante, porque mira, muchas de las personas que nos escuchan en Slow son personas que están muy interesadas, ¿no?, por el tema de la microbiota, de la salud digestiva. Y claro, tú eres una persona que no tiene estómago, no, es decir, no tiene vesícula biliar, es decir, dos de los aparatos indispensables para hacer la digestión no los tienes. No tienes colon, que es el hogar de la microbiota, es decir, literalmente es que la casa de la microbiota intestinal no la tienes. Pero tú ahora cuentas, y ahí, y si no te acuerdas, yo les puedo decir la historia, tú cuentas que tú vas en una maratón, es decir, corriendo al sol, al calor, y que en los habituallamientos a ti te sienta mejor lo que comes que a una persona que tiene todo su aparato digestivo, ¿no? ¿Y qué es lo que tú haces, ese truco que tú tienes en la maratón o en esas largas distancias que hace que esa comida te siente a ti mejor que a los demás? ¿Sabes cuál es el truco? El Sí, truco es que no hay truco. Es conocerse y entender nuestro cuerpo. Porque la gente va corriendo o en el día a día y vamos como eso es. pollos sin Ahí, cabeza. ahí. Vamos con un estrés y el ejemplo perfecto para esto son las carreras de montaña, porque llegas a la carrera, te habituallas, pero llegas con el pulso disparado, intentas comer cualquier cosa y te vas con el pulso disparado. Yo no puedo hacer eso. Mi proceso digestivo es mucho más reposado, necesito ir con el pulso más bajo, sentarme, comer y seguir. Yo, incluso parándome a comer, sentarme para digerir y luego arrancar despacito, acabo mucho más delante que Sí, muchísima gente que no lo hace. ¿Por qué? Porque entiendo, obviamente la gente que va a ganar la carrera, Kilian, Ragnar de Bats, sí. Pere Aurel, gente que va a competir sus carreras, eh, obviamente tienen que darlo todo. Pero la inmensa mayoría de gente que hacemos deporte y en el día a día con la comida igual, eh, no tenemos, o sea, no está nada bien ir a esos niveles de estrés, porque entonces todo es muy fácil que nos siente mal. Porque tú ya vas con el estrés, con la ansiedad, entonces, por mucho que tú te vayas a sentar a comerte ese plato tan maravilloso, es que te puede sentar mal hasta una ensalada. Efectivamente. Hasta una simple ensalada te puede provocar una acidez de estómago, los que tengáis estómago y las que tengáis estómago, porque tú vas estresado o estresada. Y eso es terrible. Entonces cambia, en cambio, yo tengo un nivel de autoconocimiento tal que no permito ir con esos niveles de estrés. Obviamente, ya en algún momento voy a tener un poco de nivel de estrés, pero yo, si veo que tal, me siento, me relajo y en el momento en que ya siento que puedo empezar a comer, como. Me tomo mi tiempo y sigo. ¿Qué pasa? Que con esta estrategia yo acabo pues muy delante, muy delante. O sea, normalmente hace mucho tiempo que no acabo en la parte final de las carreras. Pero Es al final es decir, eso, es entenderse. No hay un secreto, es entender ahí, que lo mismo que corriendo o pedaleando, no hay que ir con el nivel de pulsaciones si estés arriba, es lo mismo que en el día a día. O sea, porque los problemas de todos los problemas de colitis ulcerosas, de trastornos como el tipo el Crohn, ahora cosas que se están viendo con el tema del SIBO, todo ese sí, tipo de cosas que son, o sea, todo ese tipo, eso estoy convencidísimo de que si se tuviese una vida emocional mucho más relajada, a lo mejor un 60, 70, 80% de esos problemas se verían muy reducidos. Sinceramente, ¿eh? Y no creo que sea algo que me esté tirando un triple, porque al final, eh, si tú estás viviendo con estrés, estás estresando y acidificando
toda esa macrobiota que vive en esa casa, que es las tripas. Ahí. Si tú te estás metiendo caña, café, para las barritas, ahora no sé qué, ahora comer mal, pronto, rápido, porque tienes que ir a esta reunión o aquella reunión, no reposas la comida, tal. Las bacterias dicen, colega, yo me estoy estresando, te vas a enterar. Si a mí tú me estresas, tú te vas a estresar. Entonces, claro, empiezan a producir muchos más gases porque estás estresado y eso se supone una muy mala digestión, una muy mala incorporación de los nutrientes para el cuerpo, problemas de tripa que al final se pueden cronificar hasta hacerte pues cosas que acaben teniendo solución quirúrgica. Entonces, a lo mejor, si bajamos unos cuantos Totalmente. niveles Además, de intensidad en nuestro día a día, se solucionarían muchas cosas. ahí está. Mira, además, una de nuestras compañeras de Slow, Asun González, ella tiene su libro sobre el SIBO y es la experta a nivel de habla hispana sobre el SIBO, la referente en el SIBO. Y ella dice totalmente lo mismo que tú, que el tema emocional, como en el estado de tranquilidad en el que comes, es súper, súper importante. O sea que ahí no puedo más que darte la razón. Juan, para Y ir, esto te lo dice una persona que ha escrito, una persona que no tiene estómago y que ha escrito un libro de recetas. ahí está. O sea, que encima tiene guasa, o sea, no solamente que lo diga, sino es que encima cocino y como y es aquello, y es que lo explico en el libro de recetas eh, y en el día a día. Es que al Claro. final es entender eso, que hay que ir poco a poco. Ahí está, pues mira, ya hilando, me lo has puesto, macho, para que remate totalmente, porque te iba a preguntar antes de ir terminando, porque me gustaría que dieras un mensaje a las personas que nos están escuchando y tal, pero antes de eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Ponme, te voy a pedir, mira, muy fácil, te lo voy a pedir y así ya lo tienes tú. Me gustaría que le contara a la gente tus 3 hitos deportivos más importantes que has hecho, ¿vale? Para que las personas pongan en magnitud quién eres, lo que has hecho, y que recuerden, sin estómago, sin recto, sin colon y sin vesícula biliar, todo lo que has podido hacer y sigues haciendo. Eso después, qué cosas tienes, pero yo sé que hay un libro por ahí, que hay otras cositas, que hay un documental que está en cierre, es decir, que nos cuentes un poco sobre tus proyectos profesionales y ya después ya nos despedimos y nos lanza ese mensaje que además ayer lo estuvimos hablando, me dijiste que querías expresar una reflexión y ya pues la puedes decir. Pero cuéntanos esos 3 lo primero, por favor. Yo creo que el primero que fue el que me puso en mi sitio fue correr una ultramaratón que se llama Ultrafiord, que se corre en los fiordos de Chile, en la Patagonia. Mm, Decir, o sea, una carrera que te piden un seguro de vida. O sea, el nivel es muy, 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 muy loco. O sea, es un sitio donde si te tiene que pasar algo, que no te pase. Ahí Luego, aquí en Valencia, correr eh, Coa Distance, que es un ultraman, que es pues un día hacer 5 kilómetros de agua, salir del agua y hacer 72 kilómetros de bicicleta en 6 horas. El viernes, el sábado hacer en 6 horas 136 kilómetros de bicicleta y el sábado y el domingo ya en 6 horas correr una maratón de asfalto. Eso en 3 días, todo seguido. Eso yo creo que también me puso muy, muy, muy en mi sitio, Coa Distance. Y, y lo tercero y así grande, potente, es en bicicleta, que es kilómetro cero, que es una carrera que se hace en bicicleta de gravel en autosuficiencia, que recorre, son diferentes pruebas, pero que recorre diferentes puntos de Valencia, que es un entorno de España, perdón, que es en torno a 800.000 kilómetros en bicicleta, con toda la equipación y con toda la casa a cuestas, en torno a, tienes 100 horas para hacerlo, para llegar para hacer esos 800.000 kilómetros, tienes 100 horas para acabar la prueba. Pues eso serían los tres así, ¡pam! madre mía, solo me canso solo de escucharlo, Juan. Jolín. Y Ya pasa. ahí está, sí. Y a nivel divulgativo, porque eres un gran profesional, estás patrocinado por grandes marcas,
tu éxito, pero sé que también tiene una labor divulgativa muy interesante, que hay por ahí varias cositas. Cuéntanos un poquito sobre ellas, por favor. Sí, escribí un libro que se llama Vacío a través de 9 recetas. Yo te cuento desde que me diagnostican. Es un poco como esta conversación, pero más detallado, que es un libro ilustrado por mi amiga Laura Pitarch, que se puede comprar en la página juanvacío.com. Lo pondré en las notas de Pues los se puede episodios. comprar. Vale, Sí, fantástico. sí, Y estará yo por todo. además me parece muy bonito porque siempre lo dedico, lo envío yo desde casa y lo dedico yo y lo envío dedicado siempre a las personas y pues eso, desde que me diagnostican con la enfermedad hasta que nos encierran a todo el mundo con la pandemia, pues son 9 recetas que yo explico para que la gente cocine en su casa y pues que voy contando y voy motivando a la gente con mucho humor negro y también con bastante contenido de intensidad y lacrimógeno porque al final es una vida que es muy dura. O sea, le sacamos hierro, pero la vida te paras a pensar y dices, wow, o sea, yo no le desearía esto nunca a nadie. Luego, Totalmente. pues también la labor divulgativa, me encanta dar conferencias en institutos, en empresas y demás, es algo que me parece muy, muy, muy bonito. Y pues si alguien escucha esta charla y quiere que traslade mi historia en su instituto o en su empresa, pues la verdad es que es algo muy bonito porque te carga las pilas de repente como, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? Más con soporte audiovisual y no sé, son cosas que en una hora se ponen muchas cosas en valor y te permite entender lo bonito de la vida. Y luego, por último, pues estamos trabajando, que lo vamos contando mucho en redes. Si alguien quiere seguir el perfil en Instagram es @dualcillo o me buscan en Instagram Juan Dual y es muy También fácil lo, encontrarme. también lo pondré en Y, las notas, Juan. Lo tendrán también en las mm, notas del episodio. y entonces yo en mi día a día en Instagram pues voy contando cómo es la vida de una persona que no tiene estómago, colon recto ni vesícula biliar, que hace todo el deporte que hace y que estamos trabajando en un documental que esto no es guasa, el documental se llama La muerte de Juan y es un documental que aunque parezca que el nombre sea muy loco, yo no estoy terminal, no me pasa nada, esperemos que, que me muera con muchos años, pero al final soy plenamente consciente de que a lo mejor mañana no me despierto. Entonces, a través de este documental que está siendo editado, producido y trabajado por Gorka Martínez y por Edu Pelak, pues narrar lo importante de la vida. Que tú te vas a acabar muriendo, como todo el mundo, porque naces y te mueres, eso es lo único seguro. Pero hasta que te mueres hay mucha, mucha, mucha vida que disfrutar. Entonces, con este mensaje de la muerte de Juan, será un recordatorio muy bestia de que, oye, que vale la pena recordar que hay que estar vivos y vivas. Y pues esas son las grandes cosas que tengo entre manos, que poca broma. Poca broma eso, efectivamente, efectivamente. Pues bueno, Juan, yo Y creo luego, que bueno, pues sí, como bien has dicho, pues soy embajador de marcas. Esta tarde pues tenemos un test de material con Merrell, o sea, pues al final son marcas que permiten eh, que mi día a día pues sea mucho más fácil. qué guay. Pues Juan, que, macho, que darte las gracias, que bueno, ahora después si quieres decir unas palabras finales, por supuesto que tienes el micro abierto, para la gente, a muchas personas que nos están escuchando ahora, que sepan que yo, todos desde el equipo de Slow te deseamos lo mejor, mucho éxito, porque te Mm, los mereces, Gracias. que las personas que nos escuchan que sepan que tú que eres todo corazón, que tu amabilidad roza lo increíble, que dijiste que sí al podcast al minuto que te contactara, que no sabía hasta 2 días antes el podcast en el que ibas a grabar, es decir, si teníamos más o menos repercusión, si tenía más éxito, si tenía Sí, menos, más de hecho, escucha. esto sí, lo Y cuadramos hace un mes, pero te lo ahí pregunté está, ayer. efectivamente, eso. Y que lo cuadramos hace un mes porque tú estás por todo el mundo corriendo y haciendo de tus hazañas, que no fue porque tú no, porque verdaderamente es que no podías antes porque has estado liado por 20.000 sitios corriendo. que, eso, Literal. que eso es muchísimo de agradecer, que ya te digo que ojalá las personas que nos escuchan puedan llegar a sentir eso que yo siento por ti, porque es que hay pocas personas en esta vida a las que merezca admirar, sin duda, esa es una de ellas, eres tú, o sea que muchísimas gracias y que si quieres decir algo para terminar, que tienes el micro abierto para despedirte, para lanzar un mensaje, para lo que tú quieras.
Pues un primero es darte gracias por permitirme entrar en este espacio, porque al final es muy bonito poder ampliar, abrir un poco el abanico, ¿no? Porque normalmente siempre estoy acostumbrado a participar en cosas más deportivas o relacionadas con la nutrición y aquí al final pues un ámbito un poco más médico y en el cual pues hablar de una manera un poco diferente para mí es novedoso y es muy bonito. Entonces, gracias por abrirme las puertas de vuestra casa, eso es lo primero. Y yo creo que para cerrar este ratito tan bonito es hacer un recordatorio a la gente de que sean conscientes de lo importante que es centrarse en estar vivos y vivas, porque la vida es un auténtico regalo, que vamos a tener un montón de cosas que nos van a hacer pensar que esto es una mierda, que es completamente lícito, pero eso luego va a pasar. Los problemas se van a convertir en herramientas si somos capaces de utilizarlas como tal. Entonces, en el momento en que tú utilizas el problema que has tenido como una herramienta, vas a ser capaz de mejorar como persona y eso te va a permitir disfrutar de una vida mucho más plena. Y por favor, incorporad el deporte y la actividad física en vuestro día a día. No busquéis excusas, porque al final se trata de eso, de una excusa. No te digo que prepares la maratón de Valencia o que corras o que subas el Everest. Te estoy diciendo que hagas yoga durante 30 minutos al día, 3 veces por semana. Dime qué vida tan apretada tienes en tu día a día para no poder escaparte de la pantalla media hora para dejar de mirar TikTok o Instagram y dedicarte esos 30 minutos de amor por ti, porque al final eso es eso, no es más que amor por ti y creo que tu vida lo vale. Pues totalmente, pues Juan, que lo dicho, que muchas gracias y bueno, simplemente recordar a nuestros queridos escuchantes que tendréis las notas de este episodio, las cuales colgaremos en las redes de Juan, su web, las cosas que él quiera compartir, ahí las colgaremos, que las tendréis como siempre en slowmedicineinstitute.com/podcast, o si no entráis en slowmedicineinstitute.com y allí ya veréis podcast, pincháis y ahí lo tendréis para ver el trabajo de Juan o lo que él nos quiera compartir. Y que nada, que a todas las personas que nos escucháis cada semana, que muchísimas gracias y que por supuesto a ti Juan, que espero que volver a charlar contigo dentro de un tiempo para que sigas contándonos cosas increíbles. Por supuesto, bueno, de nuevo darte las gracias por permitir que entre en este rinconcito vuestro Pues venga, un abrazo muy y nos grande. vemos pronto, espero. Eso, Un chao, abrazo chao. enorme. Chao, chao.